Encuentros digitales de Europa Press. Hoy, en los encuentros digitales de Europa Press, te ofrecemos una nueva cita en colaboración con Unicaja. Este encuentro Unicaja tiene como protagonista al consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez. En primer lugar, podremos escuchar la bienvenida a todos los asistentes presenciales al evento celebrado en el espacio Circus de Ontier, en Oviedo, de la mano de Carlos Ranera, socio director Zona Norte en Ontier. A continuación, será Luis Taboada Fernández, director territorial norte de Unicaja, quien presentará el evento y dará paso al ponente invitado de este encuentro Unicaja. Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Asturias, subirá a la tribuna informativa para su exposición inicial y a continuación mantendrá un coloquio con el moderador del encuentro, Pedro Martín, delegado de Europa Press en Asturias. Bienvenidos. Yo estoy muy contento de que estén todos aquí en este espacio Circus de Ontier. Es la primera vez en tres cosas. Es la primera vez que viene el consejero de Hacienda, con lo cual, bienvenido. Compañeros de gobierno han estado aquí, incluso el presidente varias veces, pero es la primera vez que el consejero de Hacienda nos visita, con lo cual estamos muy contentos. Lo segundo, es la primera vez que la agencia Europa Press nos trae un acto de este relieve aquí a Circus, con lo cual, bueno, pues muchas gracias por acordaros de nosotros. Repetimos el mes que viene otra vez con otro encuentro, así que encantados. Y lo tercero, una que fue en mi casa hace muchos años, del 14 al 18, que es Unicaja, también se estrena por primera vez. Luis y María José, muchas gracias por traer este encuentro aquí y espero que sea el primero de muchos. Para Ontier, lógicamente, celebrar encuentros de este tipo, donde yo creo que hay muchas cosas que contar y aportar, pues es algo que nos llena de satisfacción. Así que espero que disfruten del encuentro. El consejero ya nos ha avisado en el previo que va a ser un poco más largo. O sea, creo que quiere quitar tiempo a las preguntas, Pedro. Así que, bueno, a ver cómo lo manejas tú, que eres periodista. Así que, bueno, espero que disfruten todos mucho del acto y encantados de tenerles aquí. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus cariñosas palabras. Y la verdad es que es un placer estar en esta sala porque es acogedora y vanguardista a la vez, que es muy difícil a veces enraizar esas dos palabras, ¿no? Acogedora y vanguardista, y creo que lo habéis conseguido y con éxito. En cuanto al consejero, nunca se pone de espaldas, o sea que va a afrontar totalmente y siempre contesta con total honestidad y a todo lo que se le pregunta, así que no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido, a todas las personas que estáis aquí, a los que nos están siguiendo también por la web de Europa Press. Y bueno, tenemos un encuentro informativo con el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, con Guillermo Peláez. Este es el tercer encuentro que hacemos con Unicaja Banco y la verdad es que siempre son muy enriquecedores. Esperamos que tenga continuidad en el tiempo y siempre es un placer trabajar con vosotros. Así que antes de hablar con el consejero me gustaría dar la palabra al responsable de Unicaja Norte, al director de Unicaja Norte, Luis Taboada. Autoridades, señoras y señores, buenos días y gracias por asistir a este encuentro informativo organizado por Europa Press. Agradecemos a Ontier nos acojan estas magníficas instalaciones y, por supuesto, nuestro reconocimiento a Europa Press por organizar eventos de tanto interés como este. Para Unicaja es un honor patrocinar estos encuentros informativos, pues constituyen un espacio en el que poder detenerse y reflexionar sobre cuestiones que marcan, en este caso, la actualidad económica de Asturias. Un análisis que hoy vamos a tener la oportunidad de abordar con uno de sus protagonistas, Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz del Gobierno del Principado de Asturias. Unicaja considera fundamental estar presentes en iniciativas de calado en Asturias y, sobre todo, dejar patente el compromiso que tenemos con la sociedad y con las empresas asturianas para contribuir al crecimiento de nuestra región. Lo hacemos colaborando en acciones como esta, pero por encima de todo trabajando día a día, acompañando a nuestros clientes y aportándoles el mejor servicio posible para mejorar sus condiciones financieras y ayudándoles a materializar sus proyectos. Asturias es una de nuestras regiones de origen, donde apostamos por continuar como entidad financiera de referencia y seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestra tierra. Asturias, finalmente, reiterar nuestro agradecimiento
a Europa Press por organizar este encuentro. Estamos convencidos de que bajo su experta visión periodística la jornada de hoy nos dará las claves para seguir el hilo de la actualidad económica de Asturias. Esperamos que disfruten del encuentro y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Luis. Intenté hasta ponerme corbata corporativa también, el detalle. Muchísimas gracias. Gracias, María José, también, que sé que haces un esfuerzo viniendo de Valladolid. Y bueno, y a Marcos también. Gracias. Y a toda la familia de Unicaja. Bueno, pues, consejero, voy a dar unas pinceladas un poco para ubicarnos y ya enseguida pues, escuchamos. Guillermo Peláez nació en Oviedo en 1984 y es consejero desde julio de 2023. Es licenciado en Derecho en la rama económico-empresarial por la Universidad de Vigo y máster universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación por el Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido funcionario del Cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde el 2016 al 2021 y desde mayo del 21 forma parte del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Además, trabajó en Inglaterra para la empresa BET 365 y fue socio fundador del despacho Abogados Peláez Álvarez de Oviedo. De septiembre de 2012 a septiembre de 2014, presidió la Asociación de Jóvenes Abogados Asturianos para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Y además es miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Supongo que estos datos están bien, ¿no? Los he sacado de la web del Gobierno del Principado. Pues nada más, no me extiendo más, consejero. Cuando quiera, pues suba la tira. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quisiera un agradecimiento a los organizadores, a Europa Press y a Unicaja, a los anfitriones, a Ontier en esta maravillosa sala Circus, delegada del Gobierno, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, vicepresidenta del Gobierno, demás autoridades, representantes de asociaciones empresariales, empresarios y empresarias, amigos y amigos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como ya adelantaron, me voy a tomar la libertad de excederme unos minutos ante este auditorio, pero no es con la intención de comerme las preguntas, sino con la intención de explicar cuáles son las prioridades y los retos que afronta este Gobierno. Así que, como decía aquel, seré breve, pónganse cómodos. Quiero empezar poniendo en valor la política como servicio público. Como acaban de decir en la presentación, yo hace apenas un año era inspector de Hacienda en Madrid y mucha gente de mi entorno se sorprendió ante la decisión de aceptar el enorme reto que me ofrecía el presidente Adrián Barbón y a quien quiero transmitir mi más sincero agradecimiento por esa oportunidad. Pero cada día que pasa estoy más a gusto con la decisión tomada, aparte de tener la posibilidad de volver a vivir en Asturias, lo cual ya de por sí justificaría la decisión, por la oportunidad de trabajar al servicio de todos los asturianos y asturianas en un proyecto como este, de poder dedicar una etapa de mi vida al compromiso público. Y creo que Ignatieff, uno de los premiados en los premios Princesa, precisamente lo decía ayer en el Instituto Público de Enseñanza Secundaria de Llanera: servid a Asturias, que la política es la única forma de conseguir una sociedad digna y decente. Creo que es imprescindible reivindicar el papel de la política en estos tiempos. Y, por tanto, como les digo, cada vez estoy más conforme con la decisión tomada, porque en Asturias tenemos un marco institucional y un clima político totalmente alejado de lo que vemos actualmente en la política nacional o en otras comunidades autónomas. Y es algo que debemos preservar, pero también decir que no es fruto del azar, no es fruto de la casualidad, sino es una consecuencia de una forma de hacer política. Una forma de hacer política, la de este Gobierno, que dota de una enorme estabilidad a Asturias. 5 presupuestos consecutivos aprobados, espero que camino del 6º, sin mayoría absoluta, con acuerdos transversales, son el principal ejemplo de esta estabilidad. Y la estabilidad política es un valor en sí mismo, porque es lo que permite pensar las cosas sosegadamente y tener una visión a largo plazo, que es imprescindible para tomar decisiones acertadas. Porque para eso estamos aquí, para eso nos eligen los ciudadanos y las ciudadanas, para tomar decisiones siempre en defensa del interés general. Y esto contrasta notablemente con la inestabilidad de otros territorios que, como comprobamos, convocaron elecciones anticipadas por el mero cálculo electoral, aprovechando coyunturas políticas y sin respetar el ciclo, con el enorme desgaste que eso tiene para la ciudadanía en forma de paralización y en forma de parálisis de las instituciones.
o esos 6 gobiernos autonómicos de coalición de derechas que se han fracturado menos de un año después de su conformación y con un escenario muy complicado para aprobar sus presupuestos y riesgo cierto de un nuevo anticipo electoral. Por tanto, la estabilidad como un valor en sí mismo. Y la estabilidad es fruto del diálogo constante. Somos un gobierno que está en permanente diálogo con todos los agentes sociales, con las demás fuerzas políticas, lo hemos comprobado recientemente con la aprobación de la concertación. Independientemente de que las decisiones que tomemos finalmente no van a gustar a todo el mundo, porque cuando se gobierna en favor del interés general es imprescindible y es una consecuencia natural no contentar a todo el mundo, pero lo hacemos siempre tras un gran proceso de escucha activa de todas las partes implicadas. Por tanto, estabilidad política basada en el diálogo crean el clima necesario, el clima propicio para la política útil que es la que practica este gobierno. Y ahora sí ya voy a entrar en temas concretos, en lo que estamos trabajando actualmente para aprovechar ese clima útil en favor del interés general de todos los asturianos y asturianas. El desarrollo económico y la creación de riqueza es lo que la sociedad necesita para poder mejorar los estándares de vida de la población a través de una distribución justa de la renta y la riqueza que a la vez garantizan la cohesión social y una verdadera igualdad de oportunidades, que son las bases para el desarrollo económico y la creación de riqueza. Es el círculo virtuoso de la socialdemocracia que ha logrado los mayores estándares de vida en la Unión Europea. Y este es un gobierno que tiene, por tanto, como prioridad el desarrollo económico y para ello nos basamos en la realidad asturiana. La coyuntura económica y de Asturias en particular y de España en general es positiva, con crecimientos esperados cercanos al 3%, por encima de la media de la Unión Europea. Somos una región industrial, la aportación a nuestro PIB de la industria es superior al 20%, frente a menos del 15% en el resto de España. Somos, por tanto, una economía madura, lo cual nos hace ser más estables frente a los ciclos de la economía, frente a otras comunidades autónomas que son más dependientes del sector servicio y, por tanto, están más expuestas a los ciclos económicos. La industria genera un alto valor añadido, así como estabilidad laboral. Ahora debemos añadir además su importancia estratégica. Se acabaron las teorías del fin de la historia, el informe de Draghi lo pone negro sobre blanco y lo pudimos comprobar todos con la crisis del COVID, cuando se quebró la cadena de suministros. Cuando las cosas van mal, por ejemplo en una situación de guerra, los Estados-nación lo tienen claro. Desde Europa no podemos fiarlo todo al libre comercio internacional cuando los demás países están aplicando recetas de proteccionismo industrial. Tenemos la obligación de desarrollar una política estratégica en materia de industria que garantice nuestra autonomía en la producción de servicios básicos y, por tanto, que garantice nuestra soberanía y nuestra democracia. Los retos a los que se enfrenta la industria asturiana son varios. En primer lugar, la doble transición, la transición ecológica y la digital. En materia de descarbonización, seguimos reclamando al Estado que agote al máximo los márgenes que nos permite la normativa europea para ayudar a la industria electrointensiva, a la vez que somos la primera comunidad autónoma que trata de regular los parques de baterías para favorecer el suministro de las energías renovables, tanto la solar como la eólica. Asimismo, hay comprometidos 3.000 millones de euros a distintos proyectos de descarbonización, destacando sobre todo el Valle del Hidrógeno Verde en Aboño, siendo también la comunidad autónoma más avanzada en el desarrollo de esta tecnología que sin duda será clave para garantizar el suministro energético, tecnología que necesita de grandes cantidades de agua, que también es un recurso del que disponemos en Asturias. La decidida apuesta por las renovables, sé que es un debate político candente, pero desde el Gobierno del Principado de Asturias defendemos esa transición ecológica porque sirve para combatir el cambio climático, que es una realidad, pero también sirve para hacernos menos dependientes de combustibles fósiles, que no olvidemos, estamos importando de países inestables del resto del mundo, y ser los primeros en dominar las energías renovables, competitivamente más baratas, y por tanto liderar la siguiente revolución industrial. En cuanto a la revolución digital, creo que a nadie se le escapa el enorme esfuerzo que ha hecho este Gobierno por desarrollar la investigación, el desarrollo y la innovación, desde la Consejería de Ciencia, la legislatura pasada y esta misma, pasando de 3 a 14 centros de innovación, y somos ya la cuarta comunidad autónoma con más empleados en este sector, solo por detrás de Cataluña, Madrid y el País Vasco. Recientemente hemos presentado en la Junta General el proyecto de la Ley de Ciencia para seguir avanzando en este ámbito y esperamos que, fruto de ese diálogo, se apruebe con gran consenso. Hay muchos sectores en los que profundizar en esta materia, además de las energías renovables, pero hay una que es especialmente relevante en materia de investigación, que es la investigación biosanitaria, aprovechando también las capacidades de esa apuesta decidida de este Gobierno por la sanidad pública. Para todos estos proyectos, obviamente, se necesita captar financiación, captar inversiones.
Además del trabajo desarrollado por la agencia Sequens, hemos puesto en marcha una oficina de captación de inversiones en Madrid y, presupuestos mediante, desarrollaremos también una oficina económica dependiente de la Presidencia para coordinar toda la política en materia de captación de inversiones. Aquí cobra especial importancia otro proyecto que ha presentado este Gobierno, como es la Ley de Proyectos Estratégicos, para apoyar a las grandes inversiones con capacidad de empujar al resto de nuestro tejido productivo. Los resultados de estas políticas ya se notan. En el primer semestre del año fuimos la tercera comunidad autónoma que más inversión extranjera captó, solo por detrás de Madrid y de Cataluña. Esta semana ya pudimos comprobar, además, cómo se desarrolla nuevamente en Asturias una industria vinculada al sector de la defensa. Debemos aprovechar nuestras condiciones históricas para jugar un papel relevante en este sentido. Se trata de una industria de alto valor añadido y que tiene además una potencia atractora para desarrollar otras aplicaciones en otros ámbitos civiles. No somos ajenos a la realidad. Los arsenales de la OTAN deben ser repuestos tras el apoyo a Ucrania y es evidente también que la disuasión es el mejor instrumento para crear las condiciones necesarias para garantizar la paz en un mundo multipolar, sin liderazgos tan evidentes como el siglo pasado. Por tanto, Asturias también tiene cabida y debe ser protagonista en esta materia. Otro de los grandes retos es transformar la estructura de nuestro tejido productivo basado fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas. Necesitamos aumentar el tamaño de nuestras empresas para que tengan más capacidad inversora y también para hacerlas más resilientes. Me van a perdonar los banqueros que están en la sala, pero creemos que es necesario dinamizar las fuentes de financiación para apoyar a nuestro tejido productivo en esa doble transición ecológica y digital. Por eso pondremos en marcha un fondo de capital riesgo público-privado, una línea de préstamos blandos y crearemos un fondo de consolidación empresarial para que aquellas empresas que quieran incrementar su capacidad productiva, así como generar puestos de trabajo de calidad, puedan contar con el respaldo del Gobierno del Principado de Asturias. Y para ello seguimos contando con el trabajo de la Sociedad Regional de Promoción, la SRP, así como de Asturgar. Las infraestructuras juegan otro papel relevante. La apertura de la variante de Pajares, tanto para personas como para mercancías, está jugando ya un papel clave. Con el desarrollo de la Zalia, los puertos de Gijón y Avilés están llamados a ser ese gran polo logístico del Cantábrico. Los datos de empleo muestran la pujanza de la economía asturiana, 14.000 parados menos que en 2019 y 18.000 cotizantes más a la Seguridad Social. Pero sabemos también que otro de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra economía es a la falta de mano de obra o, por explicarlo de otra forma, a conectar a la gente que demanda empleo con las necesidades de las empresas. Para ello también estamos implementando la formación profesional dual, pero también es necesario volver a dignificar los trabajos manuales e industriales que, como decía anteriormente, se caracterizan por salarios más altos que en otros sectores y por dotar de gran estabilidad al trabajo. Otro reto que afronta nuestra región es incrementar la tasa de actividad. Para ello es preciso dinamizar y diversificar nuestra economía, incrementar las fuentes de actividad económica. Estamos modernizando las directrices del comercio en diálogo con los agentes sociales, a la vez que se desarrolla en Asturias un nuevo sector de negocio, el turismo. Somos la comunidad autónoma con la costa mejor preservada y con más kilómetros cuadrados con algún tipo de protección, sea parque natural o reserva de la biosfera. Esto tampoco es casualidad, sino la apuesta continuada de los distintos gobiernos por preservar nuestro entorno. Gracias a este trabajo y a la mejora de las infraestructuras, ponía el ejemplo de la variante de Pajares, pero también la conectividad aérea. AENA se plantea incluso ampliar nuestro aeropuerto debido al notable incremento de los flujos. Está aquí el consejero de Fomento, uno de los principales responsables. Nos convierte en un destino turístico de primer orden. El objetivo es lograr que el turismo se consolide como un sector industrial de alto valor añadido. Y para ello nuestros objetivos son desestacionalizar y distribuir los flujos por todo el territorio para que se beneficie toda Asturias. También es importante actuar ya para garantizar la sostenibilidad del modelo, preservar nuestro atractivo, así como nuestras formas de vida, tanto en las ciudades como en los pueblos, porque precisamente ahí es donde reside nuestra ventaja comparativa como destino turístico. Y ahora miro a la vicepresidenta, porque para ello, además, estamos reformando la Ley de Turismo. También afrontamos retos en una parte muy importante de nuestra economía y de nuestro territorio, como es el medio rural. El reto demográfico se puede ver desde dos perspectivas. Una, el crecimiento de la población. Llevamos 3 años creciendo en población pese a nuestro saldo vegetativo negativo y estamos seguros de que con el crecimiento económico de todas las políticas que les he expuesto podremos seguir creciendo en población y superar ese saldo vegetativo negativo.
Pero hay otro reto que afronta el reto demográfico y es el despoblamiento rural. Para ello es imprescindible generar actividad económica, aprovechar el potencial de nuestro sector primario y garantizar el relevo generacional. Tenemos varios planes en marcha, como el ticket rural o la tarifa reducida para autónomos, así como la fiscalidad diferenciada. Pero también es imprescindible, para garantizar esa cohesión territorial, que haya servicios públicos de calidad en todo el territorio, lo cual es una apuesta irrenunciable de este Gobierno. Y quiero recalcarlo, es absolutamente irrenunciable para este Gobierno vertebrar el territorio a través de servicios públicos de calidad en toda Asturias. Frente a quienes apuestan por la centralización en base exclusiva a criterios económicos, hay que decirles que preservar el territorio y garantizar la cohesión territorial es también economía, porque preservar nuestro ecosistema es también economía. Para el reto demográfico hemos aprobado también, y miro otra vez a la vicepresidenta, con un amplísimo consenso, la Ley de Impulso Demográfico, que tiene como uno de sus objetivos fundamentales favorecer esa prestación de servicios públicos en todo el territorio. Y paso ahora a la otra parte de la ecuación, que es la redistribución de la renta y la riqueza, en forma de una apuesta por el estado del bienestar, un estado del bienestar fuerte que garantice la cohesión social y sobre todo la igualdad de oportunidades, imprescindibles también para garantizar el crecimiento económico, porque no se puede dejar ningún talento atrás. Aquí sí que voy a intentar ser un poco más breve por no achicar ya completamente las preguntas. En materia de sanidad, somos la comunidad autónoma que más invierte en su sanidad pública y además estamos afrontando la reforma del mapa sanitario precisamente para optimizar los recursos y ponerlos a disposición de esas prestaciones sanitarias. En materia de educación, incorporamos una nueva etapa educativa a través de ese proyecto pionero de las escuelas de 0 a 3 años, también una ley dialogada que ha logrado un gran consenso por parte de los alcaldes y alcaldesas. Este proyecto servirá también para facilitar la conciliación familiar y, por tanto, servir también a combatir el reto demográfico. Y desarrollaremos también un gran pacto por los cuidados, cuestión que cobrará una especial relevancia en los próximos años ante el reto que supone el envejecimiento de nuestra población con la paulatina entrada de los baby boomers en esas etapas más maduras de la vida. Como pueden ver, son grandes retos, pero estamos decididos a abordarlos con una agenda intensa de reformas. Y me he dejado la reforma de la administración pública y la digitalización por cuestiones de tiempo. Repito, no quiero achicar completamente las preguntas y porque además es un área que lo lidera la vicepresidenta y tampoco quiero aquí meter la pata. Ahora voy a hablar de mi negociado y no voy a esconder los temas complicados. En materia de fondos europeos, Asturias ha sido reconocida por la Comisión Europea por su gestión de los fondos estructurales. Y en cuanto al mecanismo de recuperación y resiliencia, destacar los 750 millones que gestionamos desde el Gobierno del Principado de Asturias. El 55% de estos fondos ha ido destinado directamente a empresas y particulares, con programas como, por ejemplo, el Ticket Digital o el Plan Moves. Y el resto, es verdad, que ha sido utilizado por la Administración para mejorar la prestación de los servicios públicos, pero sé que esta parte ha sido denostada por algunos sectores. Hay que recalcar que la mejora de la Administración también redunda en el sector privado, en esa prestación, esa mejor prestación de los servicios públicos, pero también que la Administración actúa generalmente a través de licitaciones, por tanto, todo ese dinero al final ha recaído en el sector privado, como por ejemplo en la digitalización, esas empresas de softwares, y además sirve para el desarrollo de esos softwares y por tanto esa inversión pública sirve como tractora para el desarrollo de otros proyectos, o como por ejemplo las obras de eficiencia energética o las obras de creación de las escuelinas que se han llevado a cabo con empresas constructoras. Los grandes planes de los grandes fondos del MRR que se ha reservado el Estado a través de esos PERTEs ya se están resolviendo convocatorias, ya están llegando los fondos a las empresas asturianas, además de ese gran plan para la descarbonización de Arcelor de 450 millones de euros. Actualmente atravesamos el reto de la adenda al mecanismo de recuperación y resiliencia. Es una serie de recursos que se van a poner a disposición de las comunidades autónomas y del Estado a través de créditos blandos con el Banco Europeo de Inversiones. Hay que entender que es deuda. Estamos negociando con Madrid que en el marco de la implementación de las reglas fiscales se nos autorice a utilizar estos fondos sin que computen en la regla de gasto para que podamos aprovechar estos créditos blandos. Y en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas tuve ocasión en la última reunión del Comité Europeo de las Regiones de hablar con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, para transmitirle que desde Asturias necesitamos que estos créditos que se ponen a disposición tanto de las empresas como de las entidades autonómicas
reduzcan notablemente las cuantías mínimas para poder acceder a ellos, porque para regiones pequeñas como nosotros, con un tejido empresarial basado en pequeñas y medianas empresas, barreras de entrada a esta financiación de 25 o 50 millones de euros nos hacen que sea prácticamente imposible acceder a ellas. Por tanto, estamos negociando con el Banco Europeo de Inversiones que poder acceder a estos créditos sin estas barreras de entrada. En materia de financiación autonómica, como ven, voy a hablar de todos los temas por candentes que sean. Creo que tenemos una posición histórica en Asturias que goza de un amplio consenso. Queremos un modelo de financiación autonómica que transite de un mero reparto de ingresos a una verdadera financiación de servicios públicos en función de las singularidades de cada territorio. Es el modelo que defendemos de Asturias y desde aquí quiero poner en valor la valentía de nuestro presidente para transmitir este modelo al presidente del Gobierno en esa reunión que tuvieron frente a otros presidentes autonómicos que se les llenó la boca antes de la reunión, pero cuando llegaron allí no hablaron de financiación autonómica, que es lo que de verdad interesa a las comunidades autónomas. En materia de impuestos, como saben, nosotros apostamos por un sistema fiscal justo y esto pasa porque el sistema fiscal sea progresivo. Y, por tanto, utilizamos nuestros instrumentos, las competencias normativas de las comunidades autónomas para profundizar en la progresividad del sistema tributario, apostando por esa vía fiscal asturiana, un conjunto de deducciones que afectan precisamente a las clases medias y trabajadoras y que además permiten combatir objetivos políticos de gran consenso, como ya he expuesto, como puede ser el reto demográfico. Tenemos las deducciones fiscales de apoyo a la natalidad más potentes de toda España, así como la fiscalidad diferenciada aplicada al medio rural para crear esas condiciones de vida favorables para vertebrar nuestro territorio. Y voy a hablar de todos los temas y voy a hablar también del impuesto de sucesiones. Porque es verdad que las comunidades autónomas donde tenemos cierta divergencia en materia tributaria es precisamente en los denominados impuestos patrimoniales. Para nosotros el sistema tributario es justo si es progresivo y, por tanto, si quien más tiene, más debe contribuir. Porque además, y esto lo digo siempre, quien más tiene, más debe contribuir porque es quien más se beneficia de la administración pública. A veces confundimos el hecho de que tengan un seguro médico privado, vayan a un colegio privado, con que no estén haciendo un uso de los servicios públicos. Pero yo digo todo lo contrario. El hecho de tener un gobierno fuerte, una administración fuerte, unos servicios públicos de calidad, crea las condiciones materiales que permiten que ese patrimonio crezca y se reproduzca. Es decir, la estabilidad social, la estabilidad, la cohesión territorial, la seguridad jurídica, la capacitación de la mano de obra, las infraestructuras, las inversiones a través de la palanca dinamizadora del Estado, es el marco que crea las condiciones para la creación de riqueza y, por tanto, son los grandes patrimonios precisamente los que más se benefician de un Estado fuerte y de un Estado con recursos. Y voy a hablar de sucesiones porque efectivamente hay divergencias entre las comunidades autónomas en estos impuestos patrimoniales, pero nosotros no somos ajenos a la realidad empresarial y por eso incrementamos la deducción o la bonificación para la transmisión de la empresa familiar del 95 al 99% para que la empresa familiar esté prácticamente libre de tributación, para garantizar la continuidad de la actividad económica y garantizar la continuidad del empleo en Asturias. Y además estamos trabajando internamente desde la Consejería de Hacienda para, tras recientes sentencias del Tribunal Supremo, homogeneizar y dar seguridad jurídica a la hora de calcular cuáles son los bienes afectos a la actividad económica y dar certidumbre jurídica a las empresas del sector familiar, porque también entendemos que la empresa familiar es un eje fundamental de nuestra actividad económica. Pero también quisiera hacer una advertencia a esas comunidades autónomas que reducen impuestos, y es que no puede ser que el cálculo electoral, el populismo fiscal y un sistema abierto en continua reforma, siempre susceptible de pedir más recursos al Estado y, por tanto, sin corresponsabilidad fiscal, ponga en riesgo la suficiencia del sistema. Y por eso, desde el Gobierno del Principado de Asturias, defendemos también una necesaria armonización del sistema tributario en toda España. Voy a hablar de justicia también. Está aquí el presidente del Tribunal Superior de Justicia. En materia de justicia inauguraremos próximamente la sede judicial de Langreo, iniciamos la reforma de la sede judicial de Cangas. En cuanto a la unificación de sedes judiciales en Oviedo, apostamos decididamente por llevar el campus al Cristo. La Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la ministra Elma Sáenz ya ha comunicado que va a ceder los edificios a la tesorería, a la universidad, para situar en el Cristo y recuperar la parcela del Cristo conjuntamente con los derribos que va a liderar el Gobierno del Principado de Asturias. Apostamos por esa unificación de sedes judiciales en Llamaquique, pero durante el tránsito de esta operación tratamos de buscar soluciones transitorias, de unificar las sedes judiciales en el entorno de Llamaquique, y el mejor ejemplo es el alquiler del edificio de Telefónica para situar también en Llamaquique a tres nuevos juzgados.
Mejoraremos también las unidades de valoración forense integral. El otro día la fiscal general le hacía referencia a ello, la fiscal superior. Hemos creado ya una unidad nueva en Oviedo, vamos a crear otra en Avilés y estamos monitorizando los retrasos en esos informes para crear cuantas unidades de valoración sean necesarias para que ninguna víctima especialmente vulnerable vea dilatado su proceso por la falta de estos informes. Y también vamos a crear la primera sala Barnahus en Asturias. Es una sala especialmente creada para los menores de edad víctimas de delitos sexuales. Se trata de una sala donde el menor no percibe que está en un entorno judicial y, al contrario, son los jueces, los fiscales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal sociosanitario, quien acude al entorno amable en el que está el menor para prestarle sus servicios en un momento tan delicado, para que no se produzca esa doble victimización, que aparte de ser víctima del delito, sean también victimizados a lo largo del proceso. Y ahora voy a hablar ya, no sé si me he excedido demasiado, pero voy a hablar ya de pura actualidad y voy a hablar de dos grandes retos que afronta Asturias. El primero de ellos es el de la vivienda. Somos conscientes del notable incremento de los precios, tanto en el alquiler como en la compra de vivienda, lo cual está suponiendo un obstáculo para dar cumplimiento a nuestra propia Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna. Desde el Gobierno del Principado de Asturias vamos a desarrollar una agenda en materia de vivienda para superar este problema. También lo haremos con diálogo con todos los agentes sociales. La reforma de la Ley de Turismo ya va encardinada a ello, tratar de reducir al máximo las condiciones para el establecimiento de las viviendas turísticas y, por tanto, que se incremente la oferta de viviendas. También desarrollaremos mecanismos para poner las viviendas que están vacías e incentivar que las viviendas que estén vacías se pongan en arrendamiento y, por tanto, se equilibre la oferta y la demanda. Y también construiremos más de 600 viviendas, la mitad de ellas, además, destinadas a alquiler asequible para menores de 35. Y hablando de menores de 35, ese otro gran reto actual, que es el de los jóvenes. Somos conscientes de que hay una distribución de la renta generacional. Hay unas discrepancias grandes en la distribución intergeneracional de la renta. La renta se concentra en la población de edad más avanzada. Es un problema que además afecta especialmente a Asturias. Asturias tiene la renta disponible, la tercera renta disponible más alta de España, la cuarta, solo por detrás de Madrid, Cataluña y el País Vasco, y esto es consecuencia de unas pensiones muy altas que se cobran aquí como consecuencia de esa actividad económica que realizábamos en Asturias, principalmente la minería. Y es necesario que esa renta disponible se distribuya de otra forma y, por tanto, desde el Gobierno del Principado de Asturias también estamos comprometidos a que la renta disponible de los jóvenes se incremente y, por tanto, podamos hacer que dispongan de recursos en esas primeras fases de su vida, y además esto servirá también para dinamizar la economía. Ya en los presupuestos del año pasado aprobamos una reducción del tipo de las donaciones hasta los primeros 150.000 euros. Aplicamos un tipo súper reducido del 2% precisamente para facilitar esa transmisión intergeneracional de la renta. Y sin más, quedo a disposición ya de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, consejero. La verdad es que casi me ha dejado sin preguntas porque ha tocado todos los palos. No pensaba que iba a hacer una imagen tan global de lo que es la Asturias del presente y la Asturias que el Gobierno quiere del futuro. Entonces, me lo ha dejado complicado porque ha abierto muchos melones y muchos puntos de interés. También recuerdo para las personas que están aquí, los que nos están viendo en streaming, que pueden formular alguna pregunta si lo desean y enviando un correo a preguntaseventos@europapress.es. Yo creo que está ahí arriba en las pantallas estas que tenemos como de la NBA, y ahí si alguien quiere formular una pregunta. Por lo tanto, estaré un poco pendiente del móvil, no es que esté hablando con algún amigo ni nada. Bueno, consejero, vamos a empezar así un poco en líneas generales, sobre todo por lo más cercano del tiempo, que son los presupuestos, que sé que están ya en la cocina o saliendo casi de la cocina y entrando en las tramitaciones que tienen de reunirse con los grupos, a pedir los apoyos suficientes y demás. ¿Cuáles son las principales prioridades en estos próximos presupuestos autonómicos? Y no sé si nos puede adelantar un poco cuándo se van a presentar. Bueno, las principales prioridades, yo creo que en los últimos 5 años que se han aprobado los presupuestos, las prioridades siempre fueron las mismas. En primer lugar,
mantener e incrementar nuestro estado del bienestar, es una prioridad para este Gobierno. Y, en segundo lugar, garantizar también una capacidad inversora del Principado de Asturias para poder potenciar el tejido económico y productivo. Esas son las dos líneas maestras sobre las que pivota el diseño del presupuesto. En cuanto a los plazos, hay que entender la volatilidad en la que se configura este presupuesto, porque no tenemos fijado por parte del Estado todavía cuál es el límite de déficit. Todavía el Estado propuso un 0,1% de déficit a las comunidades autónomas, sin embargo no logró una mayoría en el Parlamento. Es curioso porque el Partido Popular gobierna 12 comunidades autónomas y, sin embargo, decidió votar no. Además, decidió votar no con un argumento un tanto extraño para una fuerza política que se dice de gobierno y que se dice alternativa, que es decir, a mí no me mires. A mí no me mires, creo que no es un argumento político. Yo lo que invito es al Partido Popular a que reflexione y apoye una senda de déficit para las comunidades autónomas razonable y que nos permita tener esa capacidad y esa inversora. Porque el escenario al que nos aboca es a tener que aprobar este presupuesto con un 0,1% de superávit. Es decir, nos aboca a amortizar deuda. Y creemos que no es el escenario macroeconómico ahora mismo para amortizar deuda con escenarios de crecimiento del 3% que nos permiten reducir la deuda con respecto al PIB, aún incurriendo en un déficit del 0,1%. Son 60 millones de euros lo que está en juego, y 60 millones de euros en un presupuesto de 6.000 millones puede no parecer mucho, pero 60 millones de euros, créame, da para hacer muchísimas cosas necesarias para todos los asturianos y asturianas. Por tanto, invito a que el Partido Popular sea constructivo y, ya no digo por nosotros, pero sí por las 12 comunidades autónomas que gobiernen, que permitan a las comunidades autónomas tener más recursos disponibles para el desarrollo de nuestras políticas. Y, sobre todo, que si quieren discutirlo, que lo discutan en base a criterios macroeconómicos y de deuda, no en base a un peregrino argumento de a mí no me mires. Antes citó la vía asturiana como el sistema más justo, ¿no? Sin embargo, la oposición, incluso algunas voces en las empresas, hablan de que Asturias vive un infierno fiscal y de que la carga impositiva tan elevada pues lastra la competitividad de algunas empresas. Bueno, yo creo que es una de las cosas que más me gusta de mi cargo, es venir aquí a combatir precisamente ese relato. Y lo digo porque el concepto de infierno fiscal de Asturias opera exclusivamente en Asturias. Yo estaba en Madrid trabajando, antes trabajaba en Barcelona, en la agencia tributaria, y jamás había escuchado, ni en el máster de tributación en el Instituto de Estudios Fiscales con los mejores ponentes, jamás había escuchado ese concepto, ni que se asociara a Asturias con una suerte de infierno fiscal. O sea, no es algo que opere fuera de Asturias, pero también quiero hacer una advertencia. Cuidado con que eso empiece a operar fuera, porque puede suponer un desgaste a la imagen de Asturias. Lo cierto es que la fiscalidad empresarial está prohibida para las comunidades autónomas. El impuesto de sociedades, el IVA, son impuestos estatales, pero es que además la propia Constitución española, la Ley de Unidad de Mercado, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas establecen taxativamente la prohibición a las comunidades autónomas de establecer medidas que directo o indirectamente puedan suponer un obstáculo a la libre circulación de capitales, mercancías y personas. Y eso es para garantizar un mercado único en toda España. Por tanto, la fiscalidad empresarial es la misma en toda España. Sí es verdad que hay divergencias, y veo aquí a gente de Casintra, hay divergencias con los territorios forales, y eso es algo que hay que transitar a través del cauce institucional, a través de los recursos pertinentes ante las juntas arbitrales o los tribunales constitucionales. Pero por ley no puede haber diferencias en fiscalidad empresarial, y no las hay, de hecho. Sí hay diferencias en la fiscalidad personal, y aquí yo lo he dicho en mi discurso. Nosotros apostamos por un sistema tributario progresivo, justo y, sobre todo, que garantice la suficiencia para el mantenimiento del sistema público. Frente a eso, las comunidades autónomas gobernadas por la derecha lo que hacen son bajadas de impuestos a las grandes rentas y a los grandes patrimonios. Ayer teníamos una noticia, que es que Aragón había bajado el impuesto de sucesiones, había aplicado esa famosa bonificación del 99%, y resulta que afectaba solo a 640 contribuyentes, los 640 contribuyentes con los patrimonios más altos. Es decir, es una rebaja fiscal exclusivamente dirigida a un núcleo de población muy concreto. Frente a eso, nosotros apostamos por garantizar la justicia del sistema, la progresividad y la suficiencia. Y hacemos esa advertencia de que no se puede poner en riesgo la suficiencia del sistema con esas bajadas de impuestos teledirigidas. Y
y, por tanto, apostamos por la armonización. Es que además vemos a esas mismas comunidades autónomas de la derecha reclamando fondos transitorios. Oye, hay que ser un poco responsable cuando se ejerce responsabilidades públicas. No puedes estar bajando impuestos por la mañana y por la tarde reclamar fondos transitorios. Y además decir que tu modelo es más competitivo porque con eso capto más inversiones. No es congruente, no es congruente. Y los datos además nos lo demuestran. Mire, el otro día se publicó un informe de la Task Foundation sobre competitividad empresarial, sobre competitividad en materia de fiscalidad en las comunidades autónomas. La primera era Madrid, la última era Cataluña, la última en competitividad fiscal. Sin embargo, Cataluña es la que más financiación capta en materia de inversiones. ¿Cómo es posible? Porque realmente no hay diferencias en fiscalidad empresarial. ¿Usted cree que si hubiera diferencias en fiscalidad empresarial se hubiese instalado aquí Amazon o todos esos grandes proyectos de inversión que tenemos previstos en la Zalia o en otras empresas se instalarían en Asturias? Cuando hablamos con esas grandes empresas, practicando esa diplomacia discreta para que se instalen en Asturias, créame, la fiscalidad no es un problema. No está encima de la mesa, porque no hay diferencias en materia de fiscalidad empresarial, entre otras cosas porque lo prohíbe la ley. Hablando de armonización, que también toco ese aspecto, el Gobierno del Principado siempre dice que Asturias está infrafinanciada, ¿no? Yo no sé si el Gobierno tiene un cálculo, ese plus que necesitaría Asturias para poder mantener o mejorar los servicios básicos. Bueno, es algo que me reivindica también la oposición. Yo aquí no sé si voy a ser demasiado sincero. Efectivamente, nosotros tenemos esos cálculos. Cálculos de prestación de servicios públicos, que es especialmente costoso cuando tenemos un territorio como el que tenemos, muy amplio, orografía, envejecimiento, pero yo prefiero ser cauto y ante la posibilidad de que se abra una negociación sobre la financiación autonómica, creo que no es inteligente acudir a esa mesa de financiación poniendo precio ya a tu sí. Creo que es mejor que seamos inteligentes y en esa negociación guardemos esa información y, en todo caso, porque además corresponde al Estado hacer la propuesta y corresponde al Estado fijar cuáles son esas condiciones para la financiación de los servicios públicos. Tenemos nuestros cálculos, pero en aras de jugar nuestras cartas en esa negociación, preferimos no hacerlo público, frente a otras comunidades autónomas que van al acoso y derribo haciendo públicos esos datos. Creo que no están haciendo un flaco favor a sus intereses de cara a esa negociación. Y hablando de presupuestos, un poco más allá de Asturias, los presupuestos generales del Estado, hay cierto temor este año, porque las aguas están un poco revueltas, de que no se consigan los apoyos suficientes para que salgan adelante. Otro cálculo que pueda tener Asturias de lo que puede perder si estos presupuestos no salen, una estimación. Pues efectivamente sí vemos con preocupación el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado, pero aquí hay que distinguir dos vertientes. Por una parte está el presupuesto autonómico, el presupuesto del Principado de Asturias, que se nutre prácticamente al 70% del modelo de financiación autonómica, que son transferencias que recibimos del Estado, pero que se pueden abonar sin la necesidad de que haya presupuestos generales del Estado. De hecho, este mismo año los presupuestos estaban prorrogados, sin embargo, el Estado, a través de un Real Decreto que fue ratificado en Cortes Generales, aseguró esas entregas a cuenta. Por tanto, hay mecanismos legales, y tenemos el antecedente de este año, de que las entregas a cuenta se pueden garantizar aunque no haya presupuestos. Y eso, a su vez, garantiza los presupuestos del Principado de Asturias para el desarrollo de nuestras competencias: educación, sanidad, derechos sociales, inversión productiva. Ahora falta la otra pata, que son las inversiones del Estado en Asturias y las competencias que desarrolla el Estado en Asturias. Pero ahí también hemos comprobado este año que hay mecanismos legales, las transferencias de crédito, las generaciones de crédito, para desarrollar los proyectos del Estado en Asturias. Sí que es verdad que incrementa la tramitación, pero yo creo que este año hemos podido comprobar que si hay una labor administrativa coordinada y potente, se pueden lograr desarrollar esos proyectos en Asturias también. Ayer conocíamos una buena noticia del FMI, que prevé que España crecerá un 2,9% por encima de Estados Unidos y un 2,1% en 2025. Esto no sé si tiene unos cálculos, igual es prematuro, de cómo afecta esto a Asturias. Pues, si estamos en esta ola, es decir, si podemos aprovechar. Sí, los datos para Asturias, bueno, según los últimos informes, creo que el del BVA publicaba también que Asturias iba a crecer en torno al 2,5%.
Nosotros, como dije en la exposición, tenemos una economía más estable, más madura que la del resto de España por el peso específico que tiene la industria y, por tanto, nosotros somos menos sensibles a los ciclos económicos. Cuando hay fuertes bajadas, como por ejemplo con el COVID, Asturias no bajó tanto como el resto y el efecto rebote no fue tan grande como en el resto. Nosotros siempre, cuando cae el PIB en España, en Asturias cae un poquito por debajo, cae menos que en el resto de España, y cuando crece la economía en España, crece un poquito menos que en Asturias que en la media española. Por tanto, el 2,9 en España, el 2,5, 2,6 en Asturias. Son datos muy buenos que muestran el dinamismo de nuestra economía, tanto de la economía española como de la economía asturiana, pero que no podemos quedarnos ahí, que tenemos que seguir trabajando con todos esos proyectos que tuve ocasión de exponer para seguir y aprovechar esa senda de crecimiento. En esos proyectos, así un poco a grandes rasgos que comentó de los 750 millones de euros, 750, 760 de los fondos europeos, ¿cuáles son los proyectos prioritarios que se están financiando ahora mismo, esenciales, que considera Asturias como esenciales? Yo creo que hemos tenido ocasión de utilizar esos 750 millones en proyectos muy diversos. Por cuantía, la recuperación de las minas del suroccidente, que creo que fueron casi 100 millones de euros. Por importancia, por lo bonito del proyecto, ha servido para la creación de muchas escuelas de 0 a 3 años. Han servido también para equipamientos de alta tecnología en nuestros hospitales y nuestros centros médicos. Han servido también para mejorar la eficiencia energética de los edificios administrativos, pero también han servido para el tejido productivo y el ticket digital, la digitalización de nuestras empresas. No solo hay que pensar en la digitalización de una gran empresa, sino en la digitalización también de las pequeñas y medianas empresas. El poder acceder a la tecnología y a la digitalización incrementa notablemente su productividad y, por tanto, las hace también más resilientes. En general han tenido y están teniendo un impacto muy positivo y, desde luego, son protagonistas de esos crecimientos cercanos al 3% de la economía española y de la economía asturiana. Hablaba del tejido productivo. Es una de las demandas de los empresarios cuando hablan de los fondos europeos. Dicen que se podrían gestionar mejor, que podrían llegar más al tejido productivo, que habría que mejorar las condiciones de ejecución de estos fondos. Algunos de ellos piden introducir la figura de los PERTEs regionales. Yo no sé si esto lo está valorando el Gobierno o no. Bueno, yo, en cuanto a la ejecución del mecanismo de recuperación y resiliencia, quiero poner en valor tanto el trabajo que se desarrolla en Asturias. De esos 750 millones, nosotros ya hemos adjudicado el 70% de los fondos, o cercano al 70%, y hemos llevado a la fase de obligación de pago, veo aquí a Gonzalo Centeno, que siempre discutimos sobre lo mismo en la Junta General, el 40% de esos 750 millones. Es decir, y cuando quedan 2 años todavía para la ejecución. Por tanto, los fondos están llegando al territorio y la prueba, vuelvo a repetir, es ese crecimiento económico. Y España, además, ha tenido también un notable desempeño y somos el primer país al que se le va a desbloquear el tercer pago de fondos europeos. Por tanto, hay que romper ese mantra de la baja ejecución, porque la mejor prueba de que se están ejecutando bien es que España está creciendo por encima de la media de la Unión Europea, y evidentemente eso se debe también a la enorme inyección financiera que suponen los fondos europeos. Pero en cuanto a los PERTEs regionalizados, yo creo que la distribución que se hizo del mecanismo de recuperación y resiliencia, reservando los PERTEs para el Estado, fue acertada, porque hay determinadas inversiones que requieren de un gran volumen de inversión. Por ejemplo, los 450 millones para Ceror hubiesen sido imposibles si hubiera habido PERTEs territorializados. Pero sí que es verdad que trabajamos y hablamos con el Ministerio para la posibilidad de, sobre todo en el ámbito de la adenda del Banco Europeo de Inversiones, de poder disponer de la capacidad para que los territorios puedan también desarrollar proyectos estratégicos con los fondos europeos. Hablando, toca una palabra que es Arcelor, que nos preocupa a todos mucho, ¿no? Y creo que nos enfrentamos a grandes desafíos en los próximos años. ¿Cómo puede afectar a la economía asturiana el hecho de que cada vez se produzca menos y que el mercado chino esté más presente o tenga una posición dominante? Yo creo que aquí, y el informe Draghi lo dice clarísimamente, no podemos jugar exclusivamente desde Europa
al libre mercado internacional, cuando el resto de países, cuando Estados Unidos está aplicando una política proteccionista, cuando China siempre ha aplicado una política proteccionista y cuando hemos visto que cuando las cosas van mal, los estados lo que hacen es quedarse lo que tienen y no favorecer el comercio internacional, como lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto ahora con la guerra de Ucrania. Por tanto, es imprescindible que Europa lleve a cabo una política industrial estratégica que garantice su autonomía a la hora de producir bienes esenciales. Y el acero es un bien esencial para nuestra industria. Por tanto, tenemos la garantía, o estamos trabajando en que el Estado, que Europa sea consciente de esta estrategia. El Estado y el Gobierno de España lo tiene clarísimo y ya ha asegurado por activa y por pasiva que la acería integral es estratégica y, por tanto, que se va a mantener en Asturias. Y desde esa tranquilidad es de la que trabajamos. Sabemos que vamos a mantener nuestra autonomía estratégica a través de una acería integral. Independientemente de que en otro lado sea más barato, porque esto es una cuestión estratégica. No puedo eludir la actualidad y me gustaría hablar de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y del plantón al presidente del Gobierno. Ella argumenta y defiende que reunirse con Sánchez es trocear España en mini estados y que lo que tenga que decir se lo dirá en la conferencia de presidentes. Como portavoz del Gobierno de Asturias, aparte del consejero, me gustaría qué opinión tiene sobre esta ausencia. Yo creo que también lo contesté un poco en mi discurso. Yo creo que hay que respetar a las instituciones y hay que tratar de hacer política útil. Y cuando tú eres la presidenta de una comunidad autónoma y te llama el presidente del Gobierno, tu obligación es acudir, porque tú al final representas a muchísimos ciudadanos y ciudadanas que tienen intereses concretos que negociar y que hablar en esa reunión. Me parece una irresponsabilidad gravísima. Hay muchos temas que interesan a todos los madrileños y madrileñas y que afectan también al Gobierno de España y que es necesario negociar, dialogar, conversar. Y cuando el presidente del Gobierno te llama y tú tienes la capacidad de poder expresar cuáles son las prioridades de tu región y favorecer a tus ciudadanos y ciudadanas, tienes la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto, lo que me parece es una irresponsabilidad total, impropia de alguien que es la presidenta de una comunidad autónoma, porque no está velando por el interés general de su comunidad autónoma, sino que está tomando una actitud personal que no procede cuando se lleva a cabo una responsabilidad institucional como la suya. Y hablando de Ayuso, que es un poco también hablar de bajar impuestos, esto supongo que su idea es que perjudica al resto de territorios y no sé si entiende también que se aproveche igual de la capitalidad para poder hacerlo. Bueno, reivindicamos la armonización precisamente para que aquellas regiones que tienen mayores bases tributarias, mayor capacidad para recaudar, no utilicen esa mayor capacidad para generar territorios de dos velocidades. Y además esas mayores bases tributarias, esa mayor capacidad que tiene Madrid para recaudar, viene motivada por el efecto capitalidad. Y en el efecto capitalidad somos responsables todos los españoles y españolas. Colaboramos a que Madrid sea un gigante económico y, por tanto, que eso debe revertir en todos los españoles y españolas. Otro de los temas también que tocó, que está el consejero presente, es el tema de los aviones, el tema del turismo. ¿Cree que Asturias ya tiene una saturación turística? Hablemos un poco de la tasa de turismo. Primero, no creemos que Asturias tenga una saturación turística, pero sí queremos distribuir los flujos turísticos en todo el territorio para que se beneficie todo el territorio de esta nueva industria que estamos creando y que esperemos y además tenemos que garantizar que sea sostenible, es decir, que el valor añadido que genera el turismo sea sostenible en el tiempo. Y, como decía, el atractivo de nuestro modelo es preservar el territorio y nuestras formas de vida y, por tanto, si preservamos el territorio y nuestras formas de vida, seguiremos teniendo una actividad turística atractiva. Nuestro objetivo es distribuirlo por el territorio. Y en cuanto a la tasa turística, bueno, nosotros creemos que contribuye a la autonomía financiera de los municipios. Los municipios van a poder decidir si quieren tener esta nueva fuente de financiación. Además, va a contribuir también a distribuir los flujos. Si un municipio está saturado y decide poner la tasa para tener recaudación, para combatir las externalidades negativas que le genera el turismo en su municipio, pues puede generar
atractivo a otros municipios circundantes y, por tanto, distribuir los flujos turísticos. Pero, bueno, también, como siempre, esta ley será pactada con diálogo con los ayuntamientos y con las organizaciones representativas del sector. Pero también decir que, porque también hemos sido criticados por el otro lado al decir que esta tasa debería imponerse en toda Asturias y principalmente en los grandes municipios. Y nosotros lo que decimos es que esto es un primer paso también y que nosotros lo que queremos es respetar la autonomía de los ayuntamientos, y si ellos deciden poner la tasa para tener esa nueva fuente de financiación, nosotros simplemente ponemos el paraguas legal para ponerlo a su disposición. El otro día, en los encuentros en el EO con el presidente de la Xunta de Galicia, precisamente Alfonso Rueda reconocía la medida que íbamos a implementar en Asturias, porque decía que Santiago tenía una saturación turística importante y que el propio Ayuntamiento de Santiago había solicitado ese amparo legal a la Xunta de Galicia y que iban a estudiar esta propuesta, pero que le parecía muy acertada. Por tanto, creo que es una propuesta transversal. Consejero, estamos agotando el tiempo. Me gustaría hacerle también, ya que tenemos al presidente del Tribunal Superior de Justicia, hacerle alguna pregunta sobre justicia. Habló de la unificación de las sedes judiciales, pero no sé si nos puede dar datos de fechas. Bueno, lo que puse en valor el otro día en la Junta General es que el plan va según lo previsto. Vamos a iniciar los derribos de la parcela propiedad del Principado de Asturias en el 2025. La ministra ya anunció que los 3 edificios de la Seguridad Social, Maternidad, Silicosis y Consultas Externas se adscribirán a la universidad. Por tanto, también se empezarán las obras en esos edificios próximamente. Y, evidentemente, son obras urbanísticas, obras de construcción, y, por tanto, es difícil hablar de plazos. Lo importante es que estamos cumpliendo con el cronograma. Pero somos sensibles y somos conscientes de la necesidad que tienen las sedes judiciales de Oviedo de mejorar sus infraestructuras y de agruparse en el entorno de Llamaquique, y por eso estamos abiertos a estudiar soluciones transitorias mientras se logra la unificación de sedes. Y creo que el ejemplo es esos juzgados en Telefónica que hemos estrenado este año con 1 millón de euros de inversión para acercar los juzgados a Llamaquique. Y si hay oportunidades que permitan acercar los juzgados a Llamaquique, las aprovecharemos, porque somos conscientes de las necesidades que tiene la judicatura en Oviedo. Y antes que empezábamos hablando de presupuestos, no sé también qué cifras plantean, ya no solo en las infraestructuras, como estamos hablando de las sedes físicas, sino también un poco de los medios personales, de la estabilización de la plantilla de funcionarios, reducir la interinidad. ¿Cómo se van a reflejar? Sí, en materia de justicia mantenemos el esfuerzo inversor con la obra de Cangas de Narcea. De Cangas de Narcea. Mantenemos el esfuerzo inversor en materia de infraestructuras y en materia de personal, como le decía, reforzar aquellas áreas que hemos detectado que pueden funcionar mejor, como son las unidades forenses de valoración y los equipos psicosociales, para garantizar que los informes llegan a tiempo, y es ahí donde vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, consejero. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Hemos hablado de muchísimos temas. Dar las gracias a todos los que habéis asistido a este encuentro informativo. Confío y espero en que Unicaja prorrogue estos encuentros el año que viene, y muchísimas gracias por acudir. Tengan un buen día. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red, a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.